¿Ok? Dicho esto, comencemos, ¿no? La primera casación que es interesante tener en consideración es esta casación, la 4494-2017 Lima. Y esta casación es interesante, ¿por qué? Porque se pronuncia respecto a uno de los temas procedimentales más importantes, digamos, que tiene que ver con el poder sancionador. En esta casación se analiza si es que es obligatorio, ya sabemos que para el despido, para iniciar un procedimiento disciplinario que va a terminar en el despido por la comisión de una falta grave, debemos seguir un procedimiento, ¿cierto? Se imputa la falta grave, el trabajador tiene por lo menos, dice la norma, 6 días para defenderse de las imputaciones realizadas por el empleador, luego de lo cual el empleador tiene la posibilidad de tomar la decisión correspondiente, sea imponiendo como sanción al despido, imponiendo una sanción menor o absolviendo al trabajador de la imputación realizada. La duda que se había generado a nivel de muchísimos órganos jurisdiccionales era qué pasaba con las sanciones disciplinarias distintas al despido. Es decir, qué pasa si voy a sancionar a un trabajador, pero no le estoy imputando una falta grave, no voy a despedirlo, sino que simple y llanamente voy a imponer alguna de las otras sanciones que ustedes conocen, ¿no? Voy a amonestarlo, voy a suspenderlo, o voy a hacer una llamada de atención severa, ¿no? Entonces, la pregunta era, para imponer esas sanciones, ¿es necesario seguir el mismo procedimiento que se sigue para el despido? Llámese, nuevamente, imputar la falta, que el trabajador se defienda y luego, finalmente, que el empleador decida, ¿no? Se imputa, se defiende el trabajador y finalmente el empleador decide. En esta casación lo que nos dice la Corte Suprema, grosso modo, y está resaltado y subrayado, es que sí debe seguirse el procedimiento disciplinario, el mismo procedimiento disciplinario que se sigue para el despido, hay que seguirlo para las otras sanciones disciplinarias. Es decir, si quiero suspender a un trabajador, si quiero amonestar a un trabajador, si quiero hacer una llamada de atención verbal o escrita, tendré que seguir el mismo procedimiento, ¿no? Básicamente el argumento que esboza nuestra Corte Suprema es que, o la sala obviamente, que es la que resuelve esta casación, que en ese entonces la única que resolviera la segunda sala constitucional transitoria, lo que nos dice que una interpretación en sentido contrario vulneraría el derecho de defensa del trabajador. Esto es básicamente. La Suprema reconoce que nuestro sistema legal, que el texto normativo, el Decreto Supremo 00397-TR, no exige este procedimiento, pero se sustenta en la presunta afectación del derecho de defensa para justificar que el empleador, los empleadores en general, tengan que seguir el mismo procedimiento para despedir que para imponer cualquier sanción disciplinaria. Lo que podría comentar aquí, y claro, podríamos discutir, pero si no ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? Es que esta sentencia deja de lado cuál es el verdadero espíritu de las sanciones disciplinarias. Cuando uno revisa un manual, por ejemplo, de sanciones disciplinarias en España, que más o menos hemos copiado lo mismo que ellos en esto y en la gran mayoría de cosas en temas laborales, ¿por qué el legislador no ha previsto este procedimiento para otras sanciones, para la amonestación, para la suspensión, para la llamada de atención? No es que se haya olvidado, el legislador no se olvidó, lo ha hecho adrede. Lo que pasa es que cuando el empleador, y eso, insisto, lo podríamos revisar en cualquier manual de sanciones disciplinarias, lo que se dice es, cuando el empleador sanciona, está ejerciendo un poder jurídico previsto en la ley. ¿Cuál es ese poder jurídico? El poder de dirección. Y el poder de dirección deriva de la libertad de empresa. O sea, deriva de la Constitución también. El legislador lo que hace es hacer una especie de ponderación y nos dice lo siguiente. Si tú vas a sancionar con el despido, como es una sanción gravísima y que incide en gran medida en los derechos del trabajador, porque nada más y nada menos que obviamente extingue el vínculo laboral con el trabajador, en ese caso sí debe seguirse un procedimiento para justamente que el trabajador se pueda defender.
La lógica es que se presume que la falta imputada por el empleador no se ajusta a derecho, salvo que el empleador la acredite en el proceso judicial. Recuerden ese articulado de nuestro cuerpo normativo, el 00397, que dice que la falta grave tendrá que ser acreditada en el procedimiento laboral. Se está refiriendo al futuro proceso judicial. Sin embargo, en el caso de las sanciones disciplinarias es al revés. Se presume más bien que la sanción disciplinaria es correcta, porque, insisto, forma parte de un poder jurídico, pero si el trabajador considera que esta amonestación, llamada de atención o suspensión ha sido incorrecta o no se ajusta a derecho, ha violado el principio de inmediatez, de proporcionalidad o cualquier otro argumento, en esos casos el trabajador es el que tiene esta responsabilidad de cuestionar la sanción disciplinaria distinta al despido ante el Poder Judicial. Esa es la razón por la cual nuestro legislador no dijo nada, ¿no? Sin embargo, este es el estado de cosas que ha manifestado esta casación y que además es un dato interesante que quizás les pueda servir. El Tribunal de SUNAFIL, el Tribunal de Fiscalización Laboral, que está emitiendo también una serie de pronunciamientos muy interesantes, ha ratificado también esto a nivel de la inspección. Es decir, ha dicho que cuando se inspecciona a los empleadores deben seguir el procedimiento disciplinario igual en el despido que cualquier otra sanción distinta. Entonces ahí vamos que la casación no solamente queda sola en nuestro sistema jurídico adoptando esta posición, sino que además ahora tiene el agregado, la adición del pronunciamiento por parte del Tribunal de Fiscalización Laboral. Yo simplemente he dado mi opinión respecto a mi discordancia, digamos, discrepancia con ese pronunciamiento, ¿no? Siguiente sentencia. Y vamos avanzando un poquito más rápido para que no nos falte tiempo. Esta casación es muy importante porque muchas veces cuando se inicia un procedimiento disciplinario, que ya lo hemos mencionado, ahora sí en el despido, usted imputa la falta grave, el trabajador se defiende y ahí venía un tema que podía generar y que de verdad ha generado muchas dudas, ¿no? Era, el trabajador tú le dabas 6 días para que se defienda. Bueno, la norma dice un plazo por racional de por lo menos 6 días, ¿no? Pero los empleadores dan 6 días, ¿no? 6 días. ¿Qué pasaba el 7º día? Es decir, le doy 6 días al trabajador, usualmente el trabajador presenta sus descargos al 6º día, culminada la tarde, presenta el descargo, y al día siguiente podían pasar dos cosas. El trabajador no se acercaba al centro de trabajo y esperaba que el empleador tomara una decisión, y la otra era que el trabajador dijera, mira, como al día siguiente no me dijiste nada, no has respondido a mis descargos, no me has dicho si me vas a despedir o si me has absuelto de las imputaciones, me presento al centro de trabajo. Y de hecho, muchos trabajadores se presentaban, ¿y qué ocurría? El empleador les decía, digamos desde la propia entrada a la empresa, no señor, usted está en un procedimiento disciplinario, no puede ingresar a trabajar. Y frente a eso, el trabajador alegaba que se había producido un despido incausado. Presentaba la constatación policial, donde se decía que no se le había dejado ingresar y etc. La pregunta que se trató de responder, y de hecho se ha respondido, desde mi punto de vista, correctamente en esta casación, es, ¿se produce o no se produce un despido incausado cuando en el trámite del procedimiento disciplinario se impide el ingreso al trabajador al centro de trabajo? Lo que nos ha dicho la Corte Suprema en esta casación es algo muy concreto. Se dice, básicamente, si el trabajador conoce que está sometido a un procedimiento disciplinario, no tiene ningún sentido que se alegue la existencia de un despido incausado, toda vez que el trabajador tendrá que estar atento a la toma de decisión por parte del empleador. Ese es básicamente el criterio que se ha establecido. Y claro, esto no significa claramente que el empleador tenga todo el tiempo del mundo para tomar la decisión final de si despide, suspende o absuelve al trabajador. Digo suspende porque, digamos, puede ser una medida intermedia, también puede amonestar, pero digamos, puede tomar una sanción distinta al despido o finalmente absolver totalmente al trabajador.
eso no significa que el empleador se pueda tomar todo el tiempo del mundo, porque recordemos que ahí entraría a tallar la aplicación del principio de inmediatez, ¿no? Que tiene dos momentos: el momento de cognición, desde que conozco la falta grave, y el momento volitivo, desde que ya conozco la falta grave, el trabajador ya descargó y tengo que tomar una decisión. Entonces, tampoco es que el empleador pueda tomarse, digamos, no sé, un mes, 2 meses para ver si, habiendo imputado y habiendo descargado el trabajador sobre la falta grave, me tome todo un tiempo. Lo hecho concreto que esta casación marca la pauta respecto a que no estaremos, en todo caso, frente a un despido incausado. ¿Ok? Ahora, hablemos de otro aspecto que es importante en el despido disciplinario, que es la aplicación del principio de proporcionalidad. Como ya hemos visto, el despido no es la única sanción que puede imponer el trabajador, el empleador, sino que es obviamente la más grave, ¿no? El despido supone la resolución del contrato de trabajo y la extinción del vínculo laboral. La pregunta es, ¿tendrá que ver el cargo del trabajador para analizar el principio de proporcionalidad? La Corte Suprema tiene innumerables casaciones sobre este tema, pero yo he rescatado una muy reciente, en realidad ha sido de hace algunas semanas, unas pocas semanas. ¿Qué se trataba este caso? Era un gerente de tienda. Como ustedes saben, la máxima, así como en los bancos, por ejemplo, ustedes tienen agencias, ¿no? Hay agencias y en cada agencia hay un gerente. Y ese gerente es el máximo responsable de la empresa en esa agencia. Es la máxima autoridad. Lo mismo ocurre en las empresas de retail, ¿no? Las empresas de retail que ustedes conocen, no sé, pues Metro, Plaza B, etc., empresas de retail, Ripley, Saga, estas, cada sede tiene su gerente. Y este gerente había cometido 6 faltas graves, ¿no? Lo que la Corte Suprema aquí es ratificar la generación o la comisión de estas 6 faltas graves por parte de este gerente, pero no queda ahí el análisis, y por eso la he traído en cuenta, porque la Corte Suprema, para justificar, porque lo que se discutía era si realmente el despido era la sanción proporcional o no a estos incumplimientos laborales. Lo que dice la Corte Suprema es una lógica que a mí también me parece correcta y que siempre lo he explicado cuando he tenido la posición o la oportunidad de conversar de este tema, es que a mayor grado de responsabilidad en la empresa, mayor grado de reproche. Es decir, el cargo del trabajador sí es un elemento a tener en cuenta en la aplicación del principio de proporcionalidad. Porque, insisto, a mayor grado de responsabilidad en la empresa, mayor grado de reproche que se tiene que hacer al trabajador, ¿no? Recordemos que los directivos de una empresa, los trabajadores de dirección, por ejemplo, normalmente, por no decir siempre, tienen una alta remuneración en la empresa. Y esta alta remuneración se tiene muchísima vinculación no solamente con la responsabilidad en el desarrollo de la empresa, sino también con la responsabilidad que tiene a nivel individual de cumplimiento de sus obligaciones. Entonces es bastante razonable considerar de que a mayor grado de responsabilidad es mayor el grado de exigencia que se puede tener en el trabajador, y si hay incluso una pluralidad de faltas, como en el caso que les estoy comentando, el despido deviene en la sanción razonable y ajustada a derecho, ¿no? Además que se alega un elemento adicional que es la antigüedad en la empresa. Este es otro elemento interesante, ¿no? No solamente el cargo, sino que se entiende también que un trabajador, mientras mayor tiempo tenga prestando servicios, mayor conocimiento tiene de sus obligaciones y del desempeño de sus labores. Entonces, si aún así incumple sus obligaciones, devienen, digamos, no razonable o irrazonable, como dice nuestra norma, continuar con la relación laboral. Y aquí vamos a tomarnos un tiempito, porque creo, y esta es una opinión muy personal, que uno de los grandes retos que se tiene a nivel de la jurisprudencia en general, laboral, es lograr identificar las diferencias entre el despido fraudulento y el despido arbitrario. Yo sé que este tema no ha sido culpa de los jueces ordinarios, sino que, como todos sabemos,
el despido fraudulento fue creado por el Tribunal Constitucional. Es una creación jurisprudencial. Qué duda cabe, ¿no? Que ya no estamos en el derecho, estamos en el derecho de los jueces, ¿no? Como decía López Medina, ¿no? Entonces, claro, por eso es que esta charla tiene en cuenta lo que los jueces analizan, creen, consideran, interpretan respecto al derecho laboral específicamente. Pero seguimos confundiendo, me parece a mí, continuamente, cuándo estamos frente a un despido fraudulento y cuándo estamos frente a un despido arbitrario. En esta casación, la 17.148-2016 Sullana, no termina por despejar ciertamente todas las dudas respecto al despido fraudulento versus el despido arbitrario, pero sí nos da una herramienta que es muy útil, ¿no? Y está ahí resaltada en la diapositiva. Y es que el despido fraudulento no analiza proporcionalidad del despido. O sea, si un empleador sanciona a un trabajador y se considera que esa sanción es desproporcionada, eso será parte del análisis que corresponde al despido arbitrario, no al despido fraudulento. Porque pensemos, en el despido fraudulento tenemos que estar frente a una conducta totalmente pérfida, perversa, contraria a las relaciones laborales. Y usualmente el supuesto de hecho configurador del despido fraudulento que más se alega en los procesos judiciales, y ustedes podrán asentir conmigo o discrepar, pero es el de los hechos notoriamente inexistentes o falsos. Si un trabajador alega la violación del principio de proporcionalidad, no está negando la ocurrencia de los hechos. Lo que está negando es que la sanción sea la adecuada. Pero justamente cuando yo digo se ha violado el principio de proporcionalidad, digamos, entre comillas, lo que estoy diciendo es que los hechos se cometieron, pero no merecía la sanción del despido. Entonces, si estoy reconociendo que los hechos existieron, no podría, desde mi punto de vista, y lo ha dicho esta casación correctamente, no podríamos hablar jamás de despido fraudulento. Y resalto lo que la Corte Suprema manifiesta, ¿no? Y que está ahí entre negritas y subrayado, que los supuestos de hecho configurativos del despido fraudulento están dirigidos a sancionar conductas ilegítimas del empleador. Eso es lo que se analiza. No se analiza, como ustedes pueden ver considerando que yo he transcrito aquí en la diapositiva, necesariamente la ocurrencia o no de la falta, sino lo que analizamos en el despido fraudulento es si realmente estamos frente a un comportamiento totalmente perverso, pérfido, contrario a las relaciones laborales, algo totalmente inaudito por parte del empleador, ¿no? Y fíjese lo que dice en la parte superior, en la tercera línea, ¿no? En el despido fraudulento no se analiza el despido causal en sí mismo, es decir, su carácter justificado o no, lo que implica, por ejemplo, analizar la proporcionalidad, la intención de la lesión al principio de buena fe, entre otros elementos objetivos. Insisto, esta casación es muy útil porque nos permite al menos dar un atisbo bastante importante de cuándo no estaríamos frente a un despido fraudulento y cuándo sí frente a un despido arbitrario. Esta casación es una casación muy reciente. Ustedes saben que no necesariamente el hecho de que la casación diga año 2016 significa que sea una casación, es el año en que ingresa a la Corte Suprema, pero eso no necesariamente implica su antigüedad. Pero es una casación reciente. Y la traje aquí porque me parece que es una casación que pone nuevamente las cosas correctas en cuanto a cómo interpretamos el abandono de trabajo. ¿Y esto por qué? Voy a explicar un poco. Como todos sabemos, el abandono de trabajo es una falta grave, común entre nosotros, y que se configura cuando un trabajador se ausenta por más de 3 días, la norma dice más de 3 días, entiéndase 4 días, sin asistir al centro de trabajo. Es decir, yo falto el lunes, falto el martes, falto el miércoles, falto el jueves, ¿no? Lo que la norma también nos dice es que los trabajadores tienen 3 días para justificar cada ausencia al centro de trabajo. Es decir,
La ausencia del día lunes la tendría hasta el día jueves para justificarla, la del día martes hasta el viernes y así sucesivamente, ¿no? Lo que pasaba a veces era que, y ojo, esto está en la ley y en el reglamento, se dice que el trabajador tiene 3 días para comunicar las razones de la inasistencia. Claramente puede haber algún supuesto en el que sea irrazonable exigir estos 3 días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha presentado en la realidad, no sé, un trabajador está en estado de coma, ¿no? Supongamos, está internado, ¿cómo va a poder el trabajador comunicar? Claramente no estamos analizando ese caso tan extremo, sino un caso normal, un trabajador que se ausenta, claramente tiene la posibilidad de informar que no va a ir a trabajar y la razón por la que no ha ido a trabajar. Pero, ¿cuál era el quid del asunto, no? ¿Cuál era la interrogante? Que la norma dice, y seguirá diciendo hasta que la modifiquemos, que el trabajador tiene 3 días para informar. La pregunta del millón era, ¿y qué pasa si se informa al quinto, al sexto, al 10.º día? Y sobre todo, durante el procedimiento disciplinario. ¿Ok? Durante el procedimiento disciplinario. Hay una casación anterior a esta que lo que mencionaba era que la justificación a las ausencias al centro de trabajo se podía realizar más allá de este plazo de 3 días, se podía dar incluso en el procedimiento disciplinario. O sea, un poco dejabas de lado lo que el propio reglamento y la ley dicen de que tienes 3 días para justificar, sino que en todo caso, si en el procedimiento disciplinario te están imputando abandono de trabajo y tú tienes la justificación y no la presentaste en el plazo que la ley te decía, no importa, la puedes presentar extemporáneamente en el procedimiento. Esta casación al menos contradice ese criterio, ¿no? Contradice ese criterio y lo que dice es que el demandante no había comunicado dentro del 3.er día y por tanto cualquier justificación posterior que se pretendió realizar no era aceptable. Yo estoy de acuerdo con este criterio jurisprudencial porque claro, puede parecernos razonable de que la justificación a las ausencias se realice en cualquier momento, antes del despido, ¿no? Claramente. Sin embargo, ahí más allá de lo que uno quiera, creo yo que soy un convencido del imperio de la ley, ¿no? Y entiendo que los jueces, más allá de la capacidad obviamente que tienen de interpretación y de aplicación de las normas, siguen estando sujetos a lo que la ley, las normas reglamentarias y la Constitución establece, ¿no? Entonces, habría que modificar en todo caso este tema del 3.er día y permitir al trabajador presentar en cualquier momento, antes de la extinción del vínculo laboral, las justificaciones a las ausencias. Pero tenemos una regla entre nosotros, una regla jurídica que nos dice que se tiene 3 días. Eso significa que en todos los casos no se puede aceptar una justificación después del 3.er día. Ahí viene, ¿no? Un tema muy trabajado en la doctrina y en la jurisprudencia, ¿no? Que es el tema de los supuestos de sobre o infrainclusión. Creo yo que si estamos frente a un caso muy particular, y en esos casos muy particulares, la doctrina lo llama los casos difíciles, claramente la regla podría ser relativizada, ¿no? Insisto, si un trabajador, por ejemplo, estaba gravemente enfermo y no tenía la posibilidad material de comunicar, es obvio que no era exigible esto. O por otro lado, si el empleador había tomado conocimiento de alguna manera, ¿no? De la justificación de las inasistencias, tampoco es que podamos exigir esta comunicación formal porque finalmente importará que el empleador sí conocía la razón por la cual el trabajador se había ausentado. Pero creo valioso este pronunciamiento porque nuevamente se ratifica el imperio de lo que nuestras normas jurídicas establecen, que en la generalidad de los casos los trabajadores tienen 3 días para justificar sus inasistencias. Luego vamos a analizar rápidamente, espero que nadie se esté aburriendo, dos sentencias casatorias vinculadas a unas faltas graves o a una falta grave
que cada vez toma mayor notoriedad en nuestro sistema jurídico. Yo que me dedico a la asesoría en estos temas, soy testigo nuevamente de que cada vez hay más trabajadores que están siendo desvinculados como consecuencia de un uso indebido de las redes sociales, ¿no? Y un exceso, ¿no? En lo que algunos denominan libertad de expresión. Y a eso vamos a ir luego, ¿no? Primero es esta casación, la casación laboral 19.856-2016 Lima Este. Esta es una casación, bueno, yo no he transcrito expresamente en la diapositiva por respeto a todos ustedes y a quienes nos siguen las palabras expresas que había utilizado el trabajador. Los animo a que revisen esta casación sinceramente, porque el trabajador había utilizado sus redes sociales para realmente despotricar en contra del empleador y utilizar palabras digamos, groseras, es poco, ¿no? No sé qué palabra en el castellano podríamos utilizar. Realmente eran una serie de lisuras, de insultos, de ofensas en contra del empleador y de personal directivo de la empresa. Acá lo que se trataba de discutir y de analizar era, y por eso es que es novedoso, porque la falta grave de faltamiento grave de palabra o escrita ha estado desde siempre, es si realmente se configura esta falta grave cuando el trabajador lo hace a través de las redes sociales, ¿no? Lo que la Corte Suprema nos dice aquí es, desde mi punto de vista, totalmente correcto, ¿no? Es muy acertado este pronunciamiento, porque claro, si uno hace las redes sociales, salvo que uno los tenga en carácter privado, si uno lo hace una comunicación o ¿cómo decir? Un post, ¿no? En el muro de uno, por ejemplo, lo hace con la idea de que las demás personas lo vean, ¿no? Nadie publica algo en sus redes sociales para que nadie lo vea. Justamente la propia naturaleza de las redes sociales es eso, ¿no? Redes sociales, ¿no? Comunicar lo que yo estoy pensando, sintiendo al mundo, ¿no? Si lo quisiera hacer en privado, se lo diría directamente a una persona en particular, no lo podría en las redes sociales, ¿no? Y lo que hace la Corte Suprema aquí, correctamente insisto, es decirnos, mira, la cuenta de Facebook no hace ningún, y podemos esto trasladarlo al Instagram, al Twitter, etc., ¿no? No hace ninguna diferencia para la configuración de la falta grave, ¿no? Porque la falta grave nos dice faltamiento grave de palabra o escrito. Así que ahí no hay ni siquiera que ver si porque lo escribió en la red social, esto es de palabra, no hay ninguna. Tomémoslo como palabra verbal o palabra escrita, se configura la falta, ¿no? Y entonces, las redes sociales no son un caldo de cultivo de total permisión para insultar absolutamente a nadie. Obviamente aquí estamos utilizando al empleador porque es lo que viene a cuenta, ¿no? Pero pues, las redes sociales no deberían servir para eso en general. Yo creo que esta es una sentencia muy valiosa porque también tengamos en cuenta los mensajes. Cuando nuestra máxima autoridad de interpretación de la ley en nuestro país emite un pronunciamiento en materia laboral, esto tiene una eficacia, ¿no? O como le dicen un efecto de irradiación, ¿no? Trayendo un poco de la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Un efecto de irradiación, así como se dice en los derechos fundamentales, lo mismo, ¿no? Si nuestra Corte Suprema dice que no se puede insultar por redes sociales, esto tiene un gran efecto, ¿no? Si lo dice al revés, pues entonces imagínense cómo andaría entre nosotros el respeto del derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? Aquí tenemos otra casación sobre también faltamiento grave de palabra, donde la Corte Suprema ha hecho ahí sí una tingencia, ¿no? Acá ya no se trata necesariamente de redes sociales. Pero lo que había pasado aquí es que esto es contra una empresa minera y unos trabajadores sindicalizados habían, básicamente, no habían utilizado insultos, digamos, expresamente hablando, sino lo que habían hecho era acusar a las autoridades de la empresa minera y decir, grosso modo, que sus directivos eran mafiosos, que habían comprado al Poder Judicial, que habían comprado al Ministerio Público, y estas palabras, ¿no?
Y claro, los directivos de la empresa habían entendido que esto pues igual era un faltamiento grave de palabra porque entendían que básicamente de lo que los estaban acusando eran pues que eran personas corruptas, ¿no? Y bueno, lo que la Corte Suprema nos dice en esta casación, sí, yo tengo mis atingencias con este criterio, tengo mis discrepancias y es natural, ¿no? Incluso está en la Constitución, ¿no? El derecho a discrepar o analizar las resoluciones judiciales. Pero lo que dice la Corte Suprema es que en cuanto a las ofensas, insultos, falta de respeto, etc., debe tenerse en cuenta las circunstancias, como el clima de tensión y enfrentamiento imputable a ambas partes. Ah, yo tengo mis atingencias con esta primera parte del considerando, que es la ratio de Chirendi, ¿no? De la sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si seguimos la jurisprudencia, por ejemplo, de nuestro Tribunal Constitucional y en mayor medida del Tribunal Constitucional Español, realmente no tenemos entre nosotros el derecho al insulto. Si revisamos cuál es el contenido constitucionalmente protegido y en todo caso uno de los límites internos de la libertad de expresión, uno de los propios límites internos de la libertad de expresión es la prohibición de los insultos. Es decir, la libertad de expresión te permite comunicar tus ideas, tus pensamientos, tus opiniones, tus discrepancias, incluso utilizar palabras, ¿no? Bastante altisonantes, pero no nos da derecho a insultar ni a acusar necesariamente de corrupto a nadie, ¿no? Y claro, más allá de si alegar que alguien es corrupto o no, se subsume en el supuesto de insulto, lo cierto es que esa primera parte, conforme está redactado, esté considerando, sí me parece que es peligroso, ¿no? Porque sí habla que las ofensas o insultos hay que tenerlas en cuenta conforme a las circunstancias. Yo no estoy de acuerdo con esa parte del pronunciamiento porque desde mi punto de vista, insisto, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y de nuestro Tribunal Constitucional, no es posible, siguiendo el principio de dignidad de la persona, no es posible asignarle un contenido constitucional a la libertad de expresión que incluya el insulto. O sea, no existe el derecho a insultar a nadie. Tú puedes decir perfectamente lo mismo respecto de otra persona sin insultarla. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Si ya insultas a otra persona, desde mi punto de vista, aquí no se trata de tener en cuenta las circunstancias, porque cuando hablamos de tener en cuenta las circunstancias estamos hablando de una especie de ponderación. ¿Debemos ponderar si era justificado que un trabajador insulte al personal jerárquico? Me parece que no. Me parece que ahí no debería ser ese el mensaje, pero sin embargo se menciona en la sentencia. En lo que sí estoy de acuerdo es en lo que dice a renglón seguido, ¿no? Que no todas las ofensas verbales son acreedoras a la sanción de despido. Por supuesto, claro, ninguna falta grave. Un trabajador puede haber, por ejemplo, haberse apropiado de un bien del empleador, o sea, haber cometido en estricto esa sanción, ese hecho, y no necesariamente ameritar el despido. Eso lo sabemos todos porque estamos hablando del principio de proporcionalidad, ¿no? Si yo me llevé un lapicero o un lápiz, ¿no? Que me había sido asignado, o que no me habían dado, pero me estoy llevando un lápiz, más allá de que la norma me diga que en la apropiación de bienes del empleador no importa cuánto valgan los bienes, es obviamente que es obvio que si un trabajador se lleva un lápiz, ese podrá configurar en estricto la conducta de la ley, pero no necesariamente merecer el despido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esta segunda parte que está subrayado y resaltado de negrito, de que no todas las ofensas verbales son acreedoras a la sanción de despido. Lo que me parece que la sentencia debió también incluir, porque lo que hace la sentencia es decir, es justificar estas expresiones por parte de los dirigentes sindicales hacia la empresa y permitirles, ¿no? O justificar que hayan dicho que los directivos de esta minera eran corruptos, en buena cuenta, es que ese tipo de comportamientos no deberían ser el pan de cada día, ¿no? No me parece que se deba permitir este tipo de comunicaciones dentro del marco de la relación laboral porque debería privilegiarse la paz laboral y el respeto entre todos los seres humanos, ¿no? Me parece que aquí estamos siendo muy permisivos, me parece, en este pronunciamiento, pero
respeto y es un pronunciamiento que a mí me parece muy interesante de analizar. Vamos a ir terminando para que ya no aburrirlos, ¿no? Dos pronunciamientos vinculados a entrega de información falsa, que es otra de las faltas graves que más se cometen entre nosotros, ¿no? Este primer pronunciamiento es un pronunciamiento muy simpático, ¿no? ¿Por qué? Les cuento muy rapidito la historia. Era un trabajador que presenta su certificado, su descanso médico. La empresa revisa el descanso médico y pues a veces pues tienes esa intuición, ¿no? Revisas el descanso médico y había algo que no cuadraba en el descanso médico. Porque al parecer, como dice el dicho, a ojo de buen cubero, habían letras distintas, ¿no? Habían grafías distintas en el certificado médico. Obviamente, si dos personas se escriben dentro de un mismo documento, más o menos lo podríamos notar, ¿no? Esto es lo que hace la empresa. Y dice, oye, acá ha pasado algo raro. ¿Qué hace? Hace una pericia sobre el certificado médico y verifica que en la parte donde se dice que se le concedía tantos días de descanso médico, o sea, obviamente en la parte introductoria del documento lo que decía era cuáles eran las dolencias, etc., ¿no? Pero en la parte final, donde justamente se redactaba el descanso médico, no coincidía, mejor dicho, el puño y letra pertenecía al trabajador, no al médico. Y eso es lo que determina la pericia. Bueno, el trabajador es despedido, va al proceso judicial, y lo que alega en el proceso judicial era algo, bueno, bastante simpático, digo yo, ¿no? O digamos, llamativo, ¿no? Era que el médico le había dicho, cuando estaba con él, obviamente, o sea, en el momento que el trabajador estaba con el médico le dice, mira, tú llénate la parte del descanso médico, no te preocupes, eso llénalo tú. Y efectivamente presenta un informe médico donde el galeno, donde este médico declara de que efectivamente él había autorizado al trabajador a consignar eso en el segundo párrafo de la constancia médica. Es decir, el médico ratifica que la historia del trabajador era supuestamente cierta, ¿no? Que él había redactado la primera parte, pero que la parte final en la que se hablaba del descanso médico, no, él le había dado la autorización al trabajador para que la escriba a puño y letra el trabajador. ¿Qué es lo que dice nuestra Corte Suprema respecto de este tema? Y me parece que es muy interesante. Dice, mira, más allá de que si creo o no creo en esta historia de que te autorizaron a redactar, ¿no? Digamos, extrañamente o llamativamente el certificado médico, el hecho concreto es que el empleador, cuando te ha despedido, ha tenido un medio probatorio que ha sido una pericia que claramente, y tú lo has ratificado, se verificaba de que tú habías llenado el certificado médico con tu puño y letra. Es decir, el empleador te ha despedido sobre la base de un documento que acreditaba que tú habías llenado un documento que no te correspondía llenar jamás. Si luego en el proceso judicial podría, ¿no? considerarse como cierta esta historia de que llenaste el certificado por autorización del médico, lo cierto es que al momento del despido, esa información no la tenía el empleador. Por lo tanto, no la pudo haber analizado. Y por tanto, tu despido es correcto. Entonces, claro, ese pronunciamiento es interesante, ¿no? Porque nos dice, nos marca una pauta respecto a que, entonces, el análisis debería verificarse sobre la base de los medios probatorios existentes al momento del despido. Además que, creo yo, sinceramente, no conozco la historia, digamos, personalmente, pero a mí me deja al menos muchísimas dudas de que estas cosas pasen, ¿no? De que el médico llene la constancia y que le diga, ¿no? Por alguna razón en particular, que sea el trabajador el que llene la parte del descanso. No sé. Tengo mis dudas al menos, ¿no? Pero es valioso este pronunciamiento por las razones que he manifestado. No sé si tengo todavía algunos minutos para terminar, sí, ¿no? No sé si la organización me puede... No quisiera pasarme el tiempo. Sí.
complementamos con la parte final, doctor. Ya, ok. Ya no falta nada, no falta nada. Así estoy con el tiempo. Esta casación también es muy interesante porque nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó? Un trabajador presentó un certificado médico, pero acá el pronunciamiento de la Corte Suprema no viene por el lado de que alguien haya firmado, no. Acá el descanso médico se presentó, pero ¿qué es lo que pasó en el caso? Y ojo, la dolencia que manifestaba el trabajador era que sufría de una neuralgia y una ciática, ¿no? Supuestamente tenía graves problemas dorsolumbares que le impedían, ¿no? O al menos hacían necesario su descanso por 30 días. Es decir, este trabajador había presentado su descanso médico por 30 días porque sufría de neuralgia y ciática. ¿Qué pasa en el transcurso de estos 30 días que el trabajador estaba con descanso médico? Que el empleador verifica de que el trabajador estaba participando de actividades, yo le llamo a este caso la del trabajador bailarín, porque el empleador acredita que el trabajador estaba participando de reuniones particulares en las que cantaba, bailaba, tomaba y se divertía sin ningún problema, cuando en teoría en esos días justamente estaba con descanso médico y el descanso es necesario para la óptima recuperación, no para que estés justamente incluso realizando actividades que podrían incrementar tus lesiones. Invito cuando tengan un tiempo a revisar esta sentencia porque es bastante interesante. Finalmente, esta es una casación que ha sido luego ratificada por una serie de pronunciamientos por parte de la Corte Suprema y básicamente nos dice lo siguiente. Como todos sabemos, para la huelga hay un procedimiento que seguir, ¿no? No es que me pueda ir a la huelga cuando quiera, como quiera, ¿no? Hay que seguir un procedimiento, hay que avisar al empleador, a la autoridad administrativa, etc. Y las huelgas pueden ser declaradas básicamente o pueden pasar por dos pronunciamientos importantes. Pueden ser declaradas procedentes en el 0.5% de casos, en el 99.5% de casos son declaradas improcedentes, y luego ser declaradas ilegales. ¿Qué pasa si los trabajadores, aun cuando sea la huelga declarada improcedente o ilegal, no retornan al centro de trabajo? Y podrían cometer la falta grave de inasistencias injustificadas o abandono de trabajo, dependiendo cómo se computen los días. Lo que la Corte Suprema nos dice en esta casación es que se puede sancionar a los trabajadores, ¿no?, que han participado en estas huelgas improcedentes o ilegales, pero el dato que es cuestionable desde mi punto de vista es lo último, ¿no?, lo que está resaltado y en negrito, y es que la Corte Suprema nos dice que en ningún caso la medida disciplinaria a aplicarse a los huelguistas podría ser el despido. Me parece que es una sentencia muy bien intencionada, que lo que trata de hacer es de no perjudicar totalmente a los trabajadores por participar de las huelgas improcedentes o ilegales. Pero creo yo que en lo que hierra, y soy un convencido de eso, es en una especie de aplicación anticipada del principio de proporcionalidad. Si queremos determinar si un trabajador amerita o no la sanción del despido, es un análisis individual y particular que en cada caso en concreto se debe realizar. Si la Corte Suprema dice en esta sentencia que jamás, pase lo que pase, sea lo que sea que haya pasado en el caso en concreto, no importa si fue improcedente o ilegal, jamás se puede despedir a un trabajador, está dejando de lado circunstancias muy particulares que sí podrían enervar ese pronunciamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si no es la primera vez que sucede o que participa en una huelga declarada improcedente o ilegal? ¿Qué pasa si esta huelga improcedente o ilegal generó graves consecuencias a la empresa? Entre otras circunstancias. Me parece a mí que esta especie de aplicación anticipada del principio de proporcionalidad no es correcto, sin embargo, es importante que conozcamos de esta jurisprudencia. Bueno, yo les agradezco el tiempo que se me ha concedido y espero que estos pronunciamientos bastante controvertidos les hayan sido de utilidad y los invito a revisarlos cuando gusten.